Bienvenidos una semana más a nuestro programa El Bufete Responde, un programa que hacemos con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido. Hola, muy buenas, Rocío, ¿qué tal? Miguel Ángel, esta semana vamos a tratar el tema de delitos sexuales. Tenemos para hacer un amplio programa. Sí, la verdad que es un capítulo o un programa extenso, porque son muchas las figuras que se regulan en el Código Penal. Evidentemente son delitos graves, especialmente graves, apuntaría yo o matizaría, cuando desgraciadamente pues intervienen o están de alguna manera o se inmiscuyen a menores de edad o personas incapacitadas, porque precisamente el daño que se le puede hacer y precisamente por aprovecharnos de su debilidad, vamos a llamarlo así, para cometer este tipo de delitos, pues son temas bastante peliagudos, yo diría también que muy delicados y muy desagradables cuando son menores los que se utilizan o se ven envueltos de alguna manera, directa o indirectamente, en la comisión de este tipo de delitos. Aunque no lo creamos y lo utilicemos como sinónimo, dentro de los delitos sexuales existen diferentes términos que vamos a ir explicando a lo largo del programa. Por ejemplo, la diferencia entre agresión sexual y violación. A ver, una agresión sexual, ¿qué es realmente? Cuando yo voy a atentar precisamente contra la libertad sexual de una determinada persona, pero empleando, en este caso, violencia o intimidación. En ese caso estaríamos cometiendo un delito de agresión sexual que evidentemente está sancionado con penas de prisión y evidentemente no estoy cometiendo cualquier tipo de delito. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me refiero a la libertad sexual, es decir, ¿por qué se regulan este tipo de delitos, o dicho de otra manera, en el Código Penal? Porque realmente lo que estamos regulando o lo que se está castigando es que toda persona tenga precisamente su libertad para disponer de su propio cuerpo y disfrutar, digamos, de lo que sería la sexualidad en el sentido más amplio de la palabra, y que esa libertad no se vea coartada, amenazada o coaccionada de alguna manera por alguna persona en particular. Por eso se regulan estos delitos y en ese caso pues estaríamos hablando de un delito de agresión, que desgraciadamente es algo muy habitual también. ¿Y entre agresión y abuso sexual? Claro, el abuso es otra figura completamente distinta, y para responderte a la pregunta que me hacías anteriormente, o completar, mejor dicho, la respuesta, la violación, ¿qué sería? Pues un tipo agravado, en este caso, de agresión sexual, siempre y cuando haya habido, en este caso, algún tipo de penetración, ya sea anal, vaginal, o algún tipo de introducción de miembros o incluso de objetos. ¿Qué ocurre? Que precisamente por la gravedad de esa conducta manifestada por el sujeto activo se va a aumentar todavía la pena. En el caso de la violación, para que los espectadores se hagan una idea, puede ser, ya habrá que ver el caso en concreto, pero podría ser condenado a penas de prisión que van desde los 6 hasta los 12 años de prisión. Quiero decir que es un delito muy grave. Y además yo apuntaría o iría un paso más allá. Cuando desgraciadamente se ha cometido la violación de una mujer, tenemos que ser también muy sensibles con ella, porque de alguna manera quizás podemos haberla marcado de por vida, y es un hecho tan grave que eso le va a acompañar toda su vida y le puede incluso crear un trauma ya, no solamente si ha sido una chica joven, que todavía sería más grave la conducta porque sería menor de edad, sino que además se le puede hacer mucho daño, no solamente ya físico, sino sobre todo psicológico, a la autoestima y a la propia sensibilidad y a la personalidad de esa persona, que evidentemente pues se ha visto totalmente truncada por este hecho tan grave, ¿no? Ahora bien, eso sería una figura, y otra cosa distinta sería, como tú me preguntabas, Rocío, el tema o la cuestión de un presunto delito de abuso sexual. Ahí no se va a emplear ningún tipo de violencia o de intimidación y evidentemente yo no voy a dar mi consentimiento. Ahí sí estaríamos cometiendo un delito de abuso. Es decir, si una persona, por ejemplo, realiza un determinado tocamiento a una persona sin que evidentemente él o ella quiera, ahí estaríamos cometiendo un delito de abuso. Por ejemplo, desgraciadamente lo estamos viendo en todas las ediciones, la fiesta de San Fermín, aparece siempre en los medios de comunicación muchas denuncias de chicas jóvenes que en el transcurso de esos días de fiesta pues de alguna manera han sentido como alguien por detrás o le ha hecho un determinado tocamiento o le ha cogido el pecho o algún tipo de comportamiento que evidentemente ha cruzado la línea roja. Ella no quería y evidentemente pues se estaría incurriendo
en un presunto delito de abuso sexual. Otra realidad también muy cotidiana y muy usual no solamente en la práctica, sino yo diría en los medios de comunicación, rara es la semana que desgraciadamente no tenemos conocimiento o tenemos alcance de algún tipo de delito o casos mediáticos de este tipo. Yo incluso haría un pequeño repaso. En los últimos tiempos, en los últimos meses, hemos tenido conocimiento de ese famoso caso de violación o una presunta violación de ese grupo, esa pandilla conocido coloquialmente como la Manada, por ejemplo, relacionada con la fiesta de San Fermín. En otras ocasiones estamos también hablando o escuchando en los medios de comunicación el caso de Diana Quer, si se está investigando ahora a través de los forenses si ha habido o no presuntamente o ha podido ser víctima de algún tipo de delito de naturaleza sexual. Quiero decir que son casos muy mediáticos, pero que muy habituales desgraciadamente en la práctica y delitos muy graves. Eso sí quiero remarcarlo porque la verdad que se puede hacer mucho daño a la víctima, ya sea él, sea una persona, sea un hombre, una mujer, evidentemente el daño puede ser muy grave. ¿Y cada uno de estos términos conlleva una pena diferente? Claro, dependiendo de qué tipo de delito estemos hablando, pues se va a castigar con una pena u otra. Por ejemplo, en el caso de una agresión sexual sobre X o sobre una determinada persona, la pena de prisión es de 2 a 5 años. Si hemos cometido un delito de violación, como yo apuntaba anteriormente, la pena se eleva de los 6 a 12 años. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de las agresiones habría que ver también digamos las circunstancias concretas del caso, porque pueden darse determinados tipos agravados. Por ejemplo, si yo cometo una agresión valiéndome no solamente de mi propia fuerza física, sino que además tengo otra persona que me ayuda, es decir, lo cometen 2 o 3 personas, pues evidentemente se va a agravar la pena. Si además hemos ejercido una violencia muy especialmente degradante, que le hemos hecho un daño, digamos, muy fuerte o muy perjudicial a la víctima, pues evidentemente también se va a castigar. Si nos hemos aprovechado precisamente de que la víctima era, por ejemplo, una chica joven de 8, 10 años, 12 años de edad, más fácil porque desgraciadamente nos facilita la comisión del hecho delictivo y es más fácil a lo mejor que cometerla sobre una persona adulta. Si esto se ha cometido sobre una persona incapacitada o que tenga algún tipo de trastorno mental, pues evidentemente no solamente nuestro comportamiento desde un punto de vista ético o moral es todavía más rechazable o más condenable, sino que además penalmente también se le va a aumentar la pena. Nos resulta complicado hablar de este tema, pero bueno, hay que hacerlo. Sí, es un tema, por eso decía al principio del programa que es un tema peliagudo, complejo, hay que tener muchos factores en cuenta y también es un tema desagradable porque evidentemente son delitos muy graves. Cuando estamos hablando sobre todo de temas de menores, pues evidentemente hay que ser sensibles y ya digo que el daño que se le puede hacer a las personas y en este caso a los menores de edad o incapacitados, pues no es para mirar hacia un lado, sino para ser consecuente y tomar todas las cartas en el asunto y dar la mejor respuesta posible para que esas personas que han cometido el hecho delictivo pues paguen ante la justicia, evidentemente. Miguel Ángel, denunciar el delito sería lo primero. Claro, en este caso, ya sea el propio menor o los padres o algún familiar o alguna persona en general de su entorno, pues evidentemente yo el primer consejo que le daría a los espectadores es que si desgraciadamente se han visto envueltos en un hecho delictivo de estas características, pues que acudan al juzgado de guardia, a la comisaría más próxima a su domicilio, a la comandancia de la Guardia Civil y denuncien los hechos para que se inicie esta investigación y se vaya no solamente comenzando la investigación, sino sobre todo que se vayan empezando a tomar cartas en el asunto para depurar estas posibles responsabilidades penales del presunto infractor o autor que haya cometido este hecho delictivo. Hablabas anteriormente de los menores. Sí. ¿Cómo se regula el abuso? El tema de los menores se regula, digamos, en un capítulo aparte dentro de lo que sería la figura de los delitos sexuales y además se modificó recientemente, en el año 2015 tuvo una reforma bastante importante el Código Penal y se intentó de alguna manera catalogar todas y cada una de las situaciones precisamente para proteger a estas personas. ¿Por qué? Porque los menores, evidentemente, como su propio nombre indica, no han alcanzado la mayoría de edad, por tanto son personas que todavía no han alcanzado sus grados de desarrollo, su madurez en todos los sentidos
y evidentemente pues necesitan un plus de protección frente a las personas adultas, ¿no? Frente al resto de la sociedad. ¿Cómo se ha regulado? Bueno, pues se han tomado varias medidas. Por ejemplo, una importante que yo creo que debemos destacar es que se elevó la edad para lo que sería el consentimiento en el ámbito de las relaciones sexuales. De los 13 se elevó a los 16 años, es decir, ya se ha dado un primer paso importante precisamente encaminado o enfocado a proteger a los menores, y además se recoge una amplia lista de comportamientos que evidentemente tratan de aumentar la pena cuando se cometa algún tipo de delito sobre un menor de edad. Es decir, el delito en sí sería realizar actos de naturaleza sexual sobre menores, pero evidentemente se intenta hacer un catálogo muy exhaustivo de todos y cada uno de los comportamientos que se castigan. Por ejemplo, si yo voy a compelir, es decir, voy a obligar de alguna manera a un menor a participar en un acto de naturaleza sexual con una tercera persona, o bien a que él mismo lo haga sobre su propio cuerpo, pues evidentemente estaríamos cometiendo un delito sexual contra un menor, con el agravante precisamente de que encima es menor de edad. Si además me valgo de otras personas para cometerlo, pues también otra figura que se contempla, que desgraciadamente también es muy habitual escucharlo en los medios de comunicación, que una determinada organización, una banda criminal, se dedica a la explotación sexual de personas y concretamente de menores de edad, ya sea prostitución, corrupción de menores. Evidentemente hay que tomar cartas en el asunto y por eso se recoge esta figura y se pena aún más en el Código Penal. Otra figura o otro delito que a mí, si me lo permite, Rocío, me gustaría destacar es, y ojo, también es una advertencia y un consejo a los padres y a los familiares: mucho cuidado con las redes sociales, que hoy en día pues todos manejamos con mucha digamos soltura, de una manera muy cotidiana, muy usual. Raros son los días que no nos conectamos, usamos 1, 2 o 3 redes sociales, dependiendo de los minutos que dediquemos a cada una de ellas, porque de alguna manera tenemos que también protegernos. En muchas ocasiones se están utilizando perfiles falsos para hacer, digamos, conseguir un acercamiento a un determinado menor de edad o incluso concertar una cita. Es otra figura que contempla expresamente el Código Penal. Y mucho cuidado, porque claro, nosotros podemos pensar que estamos hablando con una determinada persona, pero somos totalmente imprudentes e inconscientes que al otro lado de la pantalla, por ejemplo, de nuestro ordenador, pues quizá tenemos un depredador o una persona potencialmente peligrosa, y ese encuentro puede tener unas consecuencias muy perjudiciales para nuestro hijo o para nuestro familiar o nuestro conocido en particular. Esa es otra figura que también se modificó, se introdujo en el Código Penal, creo que con gran acierto, y precisamente para proteger también este ámbito que de alguna manera quedaba un poco, no voy a decir en un limbo, no era tampoco un vacío legal, pero sí quedaba un poco difuso a la hora de regularse y contemplarse en el Código Penal. Claro, se ha tenido que modernizar con los tiempos. Al igual que ocurre con las tecnologías o la sociedad que vamos avanzando, pues exactamente igual le ocurre al Código Penal. Intenta siempre estar lo más pegado a la realidad y contemplar todos y cada uno de esos supuestos para dar una respuesta de cara a la sociedad, y creo que evidentemente pues son temas importantes, sensibles, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano con todo tipo de medios, materiales, personales, para conseguir nuestro objetivo. ¿Qué pasa, Miguel Ángel, con esa persona, una chica de 12, 13, 14 años que recibe diariamente amenazas, ¿no?, por las redes sociales, ¿no?, lo que es el ciberacoso? ¿Qué pasa con esa persona que la recibe, que cuando llega un día que se da cuenta de que, bueno, que esto no es normal, que la están acosando? ¿Qué pasa con ella? Pero ¿qué pasa también con el acosador? Claro, a ver, ahí yo el primer consejo que le daría a esta chica en concreto es que, primero, lo ponga en conocimiento de sus padres o de sus familiares más cercanos, de sus abuelos o de la persona con la que de manera cotidiana convive. Segundo, que denuncie los hechos. Si además puede o tiene una cierta sospecha que a lo mejor ese acoso puede incluso proceder de un compañero en la escuela o en el instituto, una realidad también desgraciadamente muy cotidiana, pues en este caso que lo ponga en conocimiento también del director del instituto, del colegio, de los responsables de la junta directiva, para que tomen cartas en el asunto. Se iniciará o se pondrá en marcha ese famoso protocolo anti-acoso, ya sea algún tipo de
de comportamiento que haya cruzado, digamos, esa línea roja, o el típico caso de acoso escolar, que también lo estamos viendo en los medios de comunicación. Ese es el primer consejo. Ahora, para responder la otra parte de la pregunta, evidentemente esa persona pues va a tener responsabilidad penal, porque estaría cometiendo un presunto delito sexual en este caso, si es que está concertando o su finalidad es llegar a una cita para, por ejemplo, mantener relaciones sexuales con ese menor, pues todavía va a tener más gravedad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en este caso tenemos que tomar todas las cartas en el asunto, y en el caso de ese ejemplo o esa pregunta que tú me hacías, Rocío, de que está recibiendo amenaza o que se le está acosando, habría que ver también si incluso esa persona ha podido acceder incluso a sus cuentas de correo electrónico, si se ha suplantado incluso su identidad, porque claro, también podríamos estar hablando de otra realidad completamente distinta, es decir, si se ha hecho pasar por mí o ha usado a lo mejor mi número de cuenta o ha usado mi tarjeta de crédito para realizar una determinada operación o transferencia, pues a lo mejor estamos hablando no solamente de este delito, sino también de otros delitos, una estafa por internet. Ojo, porque la realidad o el caso se puede complicar mucho, y habría que estudiarlo, y sobre todo hay que tratar de proteger a la víctima, que en muchas ocasiones nos centramos mucho en el presunto autor o autores, pero creo que en muchas ocasiones también somos un poco insensibles con la víctima y la dejamos un poco de lado, o no le damos la importancia o la protección que merece en este caso, y cuidado con eso, porque creo que estaríamos cometiendo un error mayúsculo o un error totalmente grave por nuestra parte, de cara me refiero a la sociedad en general, ¿no? No solamente al aparato judicial o al procedimiento judicial en concreto. Hablamos de ello porque además es algo del día a día, se te dan estos casos en tu despacho. Es muy habitual, y sobre todo yo apuntaba, Rocío, el tema de las redes sociales, porque también muchas veces, sobre todo adolescentes, están cometiendo verdaderos comportamientos imprudentes o verdaderas conductas temerarias a través de las redes. Esa red que todos conocemos, intercambiándonos mensajes, donde incluso se intercambian fotos en las que a lo mejor aparece incluso desnudo, o se pasan un determinado vídeo, yo diría, por llamarlo de alguna forma suave, subidito de tono, vamos a llamarlo así. Cuidado con eso, porque, claro, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones no solamente es que yo reciba ese tipo de vídeos, sino que a lo mejor, yo lo voy a difundir a mis amigos, a mi entorno. Ahí estaríamos de alguna manera difundiendo un material que puede llegar a ser pornográfico, que además estaríamos en el que está interviniendo de alguna manera menores de edad, y por tanto, en este caso, cuidado con eso, porque también nos puede acarrear responsabilidad penal, que muchas veces creo que somos un poco temerarios, o no sé si por ignorancia, por desconocimiento, un poco de todo, pero tenemos que tener mucho cuidado, y es muy habitual, desgraciadamente es muy habitual, sobre todo en los casos de amenazas, de acoso a través de las redes, el acoso escolar, el acoso sexual también, pero ya sería otro plano dentro de los delitos que estamos hablando o tratando en el tema de hoy. Pasamos, si te parece, a dar respuestas a las preguntas de nuestros seguidores. Anunciábamos en el programa anterior que íbamos a hablar de los delitos sexuales. Las preguntas han sido recibidas al correo info@munosdelgadoabogados.com, y como prometimos y prometemos cada programa, nuestro abogado pues le da respuesta. Empezamos si te parece, con la de Manuel. Dice, la tengo por aquí, dice: la semana pasada conocí a una chica en una discoteca y tras mantener relaciones sexuales he descubierto que tenía 15 años. Un amigo me ha dicho que puedo ir a la cárcel. ¿Eso es cierto? Me faltarían datos, Rocío, para poder responder totalmente o completamente a la pregunta. Pero ¿qué ocurre? A ver, por la forma en la que está haciendo la pregunta, deduzco o intuyo que estamos tratando, o que está hablando también una persona joven. Pero claro, no sé qué edad tiene. Me explico. A ver, la regla general es que una persona no puede mantener, un adulto no puede mantener relaciones sexuales con un menor de 16 años. ¿Por qué? Porque estaría cometiendo un hecho delictivo. Y si se escudara en que ella lo consintió o no, estaba de acuerdo, no sería una excusa, porque en cualquier caso estaría presuntamente cometiendo un delito sexual contra, en este caso, además, interviniendo un menor de edad. Ahora bien,
También es cierto que se estableció en esa modificación del Código Penal un precepto que viene a decir básicamente que quedaría exento de responsabilidad penal si la persona que ha cometido ese presunto delito sexual, ya sea abuso o agresión, si tiene una edad parecida y tiene un grado de madurez o de desarrollo parecido a la víctima o a la presunta víctima, podría quedar exento de responsabilidad. Pero por eso digo que nos faltarían datos para saber exactamente, primero, qué edad tiene, si efectivamente tenía 15 años o no, cómo se ha enterado o es simplemente una mera sospecha. Nos queda un poco ciertos matices en el aire, pero cuidado porque podría tener responsabilidad, pero tendríamos que saber más sobre ese caso. Sí, pero algo de problemas va a tener seguro. Tiene pinta, a priori tiene pinta que podría tener problemas, y por eso digo que hay que ser muy prudentes y saber también lo que hacemos en cada momento y con quién hacemos las cosas en cada momento. La siguiente pregunta nos la hace Lola, dice de que desde hace unos 5 meses está siendo acosada nada más y nada menos que por su jefe. Claro, Lola nos dice que le da miedo de perder su trabajo, que ¿qué puede hacer? Que está desesperada. Es un caso muy típico, sería un ejemplo muy bueno, desgraciadamente, de un presunto delito de acoso sexual, es decir, es una figura, ya aprovecho y lo explicamos, Rocío, si te parece, que se produce siempre en el ámbito de una relación laboral, docente, en este caso en el ámbito de una relación laboral, porque como apunta esta espectadora es precisamente su jefe. Y claro, ¿cuál es el problema de este delito? Bueno, serían varios. Primero, en muchas ocasiones la víctima tiene miedo a denunciarlo, primero porque cree que va a perder su puesto de trabajo o que el jefe de alguna manera pueda tomar algún tipo de represalias contra esta persona. Segundo, como consecuencia de ese acoso, eso le supone un comportamiento totalmente vejatorio, humillante, degradante, como lo queramos decir, a la víctima, también siente vergüenza el tener que contar esos hechos. Y digamos que incluso se quiere como esconder de cara a la sociedad para no ponerlo de manifiesto. Yo el primer consejo que le daría es que denuncie cuanto antes estos hechos, porque considero que podrían estar o podrían ser constitutivos de un delito de acoso sexual, y independientemente de que pueda o no perder el trabajo, creo que ante todo debe denunciar los hechos, primero por la gravedad que tiene, y ya hablaremos después de en qué situación queda no esta persona desde el punto de vista laboral, que creo que es una cuestión secundaria. No digo que sea menos importante, pero creo que lo primero es denunciar los hechos, que se ponga estos hechos en conocimiento del juzgado y se proceda a la correspondiente investigación judicial. Y además, porque son delitos que pueden ser, están castigados con pena de prisión o de multa, dependiendo del caso, y creo que son lo suficientemente graves como para denunciarlo ante la autoridad judicial. Bueno, tenemos que ir terminando, tenemos que hacer otro programa de delitos sexuales, porque la verdad que tendríamos para mucho programa. La semana que viene el tema a tratar, Tribunal Constitucional. Miguel Ángel nos explicará para que entendamos todo. Es otro tema también que está muy de actualidad, no solamente por en este caso el conflicto catalán, de la declaración unilateral de independencia, sino vamos a explicar un poco qué es el papel, porque creo que es una figura muy importante en nuestro ordenamiento jurídico, pero yo apuntaría que es la gran desconocida. Se confunde mucho, no se sabe realmente qué papel juega, qué misión tiene, de cómo se compone. Todo eso es lo que vamos a explicar en el próximo programa. La próxima semana. Si tienen alguna pregunta, pues lo dicho, info@munozdelgadoabogados.com. Antes de despedirnos, Miguel Ángel, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues nos pueden concertar una cita personalmente en nuestro despacho, la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, muy cerca del Gran Teatro de Huelva. Si lo prefieren, pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico info@munozdelgadoabogados.com, que recuerden los espectadores que no se puede poner la ñ en los correos electrónicos. También por vía telefónica en el 678 21 53 62 o en el propio formulario de contacto de la página web de nuestro despacho, www.munozdelgadoabogados.com, de que ellos elijan la manera que estimen más conveniente. Bueno, pues Miguel Ángel, nos vemos la próxima semana con el Tribunal Constitucional, y a ustedes pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otro espacio del Bufete Responde.